ahí lo mismo de siempre. Luego subo a YouTube para que las clases grabadas. Ya está grabadas las clases, por si preguntan. Bueno, ven ahí la pantalla. Bien, bueno. Bueno, hoy vamos a ver, bien, algo que sí es más, no digo que es más útil, bien, pero sí que lo van a ver con mayor frecuencia, bien, cuando tengan que utilizar microcontroladores. Bien, bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ADCs, bien. Analog to Digital Converter. Bien, básicamente convertir una señal analógica, bien, a una señal digital para utilizarlo con mi microcontrolador. Bien, ¿por qué queremos hacer esto? Y, bien, tenemos que medir nuestro ambiente, básicamente, siempre, y en el mundo que vivimos nosotros, bien, los seres humanos, es un mundo analógico. Bien, quieran decir lo contrario, es un mundo analógico. Bien, el mundo real es analógico, en el cual hay fenómenos físicos, bien, que son analógicos, no hay fenómenos digitales en el universo, bien, y pero para nosotros, para poder controlar, analizar, sí nos conviene que sea digital. Bien, entonces tenemos que hacer un pasaje, bien, entre lo analógico a lo digital. Bien, variables analógicas, muchísimas. Bien, o sea, medir presión, la presión atmosférica, la temperatura, bien, la humedad, presión en un fluido, el funcionamiento de un motor, vibraciones, sonidos, iluminación, bien, o sea, todos los parámetros físicos que se puedan imaginar y más son analógicos, bien. Entonces, el tema es que tratar señales analógicas como señales analógicas y procesarlas es muy complicado, bien, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista matemático, bien. ¿Qué nos conviene a nosotros? Convertir las señales analógicas en algo digital, bien, en un valor numérico, bien, básicamente sería eso, ponerle un valor numérico y ese valor numérico, bien, hacer operaciones matemáticas luego para llegar a un resultado y a un resultado que nosotros queremos, bien, y aplicar alguna acción correctiva, bien. Tengo un pequeño sensor en mi casa, bien, que mide la temperatura y me dice cuando la temperatura llega a 35 grados, prende el aire acondicionado, bien, una cosa así. Pero bueno, yo tengo que medir la temperatura ambiente de mi casa, bien, pasarlo por un proceso digital, bien, analizarlo en ese proceso digital, básicamente si la temperatura es mayor a 35 grados, prende el aire acondicionado, bien. Analógicamente sí se puede hacer, bien, porque es algo sencillo. El tema es que se complejiza más cuando quiero analizar cosas eh, más difíciles, bien. Ejemplo que sea difícil, la voz humana, bien. La voz humana sí se puede también analizar, digamos, procesar analógicamente, bien, los sintetizadores analógicos existieron hace muchos años, bien, y todavía siguen existiendo, pero tiene su grado de complejidad y hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer, bien. Eh, Algo que sea analógico y sí o sí tenga que ser digital. Se me, se me ocurre ahora, que yo quiero analizar el funcionamiento de un motor. Bien. Eh, Quiero ver el funcionamiento de un motor. ¿Lo puedo hacer analógicamente? Sí, pero digitalmente es mucho más fácil. Pero después de eso no se me ocurre algo que sea sí o sí que no se puede analizar analógicamente, porque tenés su contraparte. Pero bueno, es charla para otro día. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? Convertimos una señal analógica, bien, previamente a eso, nuestros parámetros, o sea, lo que tenemos que hacer de esta imagen, bien, hay un paso anterior que va a ser la adquisición de la señal analógica y convertirlo a un voltaje, bien. Nosotros recibimos en nuestro ADC un voltaje, una variación de voltaje en el tiempo. Eso es lo que sería una señal analógica para nosotros. Pero bueno, tenemos que tener alguna forma de medir
un parámetro físico y convertirlo en una señal analógica. Bien, entonces vamos a algo sencillo. Yo quiero medir, por así decirlo, la altura. Bien, sí, por así decirlo. Bueno, yo quiero medir la presión, bien, la presión de un tanque, por así decirlo. Yo le pongo un sensor que tiene un piso eléctrico, bien, que al deformarse ese piso eléctrico, bien, produce un cambio de una resistencia. Bien, en realidad no funciona así, pero bueno, imagíneme, sígame el- el ejemplo. Se mide la resistencia eléctrica, bien, y eso va cambiando en el tiempo, bien. Entonces esa resistencia eléctrica va a producir un cambio de voltaje, un cambio de tensión, bien, y eso es lo que pasó a mi ADC, bien, que va a ser a mi controlador luego, bien. Entonces, nosotros tenemos una señal analógica, bien. Espero que va entrando gente todavía. Tenemos una señal analógica vista en el tiempo, bien. Acá tengo la imagen, bien. Entonces tengo una señal analógica vista en el tiempo, bien. Yo la tengo que dividir, bien, en dos ejes, X y Y, bien. X, bien, va a ser el tiempo, bien. Entonces voy a muestrear, básicamente sería eso. Yo voy a tomar mediciones parciales en el tiempo de mi señal, bien. Y después, verticalmente va a ser la amplitud, bien, de mi señal. O sea, qué tan fuerte es el voltaje que yo recibo. Puede ser 0, puede ser 5 volts. Bien, imagínense que tengo una DC de 5 volts. Puede ser 0 o puede ser 5 volts. Bien, entonces, el tema es que de entre 0 y 5 hay infinitos valores. Bien, matemáticamente existen infinitos valores. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, sí. Bueno, ¿Hasta ahora? entonces, yo, si quiero cuantificar, se llama la palabra, o sea, decir, quiero definir bien esas tensiones, bien, sería subdivido el infinito, por así decirlo, no se puede dividir el infinito matemáticamente, pero bueno, separo entre 0 y 5 volts en distintas tensiones, bien, 0,05, 0,1, 1,5, 2, bien, bien, y así sucesivamente. Entonces, hasta llegar a 5. Entonces yo tendría distintos niveles de tensión. Esos niveles de tensión, bien, como vemos acá, si yo tengo más divisiones en el eje vertical, en el eje Y, voy a tener mayor resolución. Bien, porque mi ADC va a poder tomar puntos intermedios. Bien, eh, no puntos intermedios, pero más cantidad de detalles, por así decirlo. Y si yo tengo mayor resolución, bien, perdón, mayor muestreo significa que puedo tomar mayores mediciones en el tiempo. Bien, entonces si yo tomo muchas más mediciones en el tiempo, voy a tener un mayor nivel de muestreo. Por ende, mi onda va a salir mucho más linda, por así decirlo, mucho más parecida a la realidad. Bien, bueno, entonces, dos parámetros principales son los que van a definir mi ADC. Bien, la cantidad de muestreos, bien, que yo hago y la resolución que tiene mi ADC. Bien, esto es digamos, como una balanza, bien, una negociación entre, bueno, puedo tener mucha resolución pero pocos muestreos, o puedo tener muchos muestreos pero poca resolución. Bien, hay soluciones intermedias, bien, pero bueno, depende para qué uso necesitemos, bien, y el tiempo que tengamos para hacer esa medición, tomamos un tipo de ADCs u otro tipo de ADCs. Bien, en algo industrial que es más lento, me podría tardar en tiempo de microcontrolador 2-3 segundos, que para eso es una eternidad, bien, para hacer una muestra, bien, porque mis parámetros no varían tan rápido, bien. Ahora, si yo tengo que utilizar una ADC para, ejemplo, un teléfono celular, bien, que necesito digitalizar,
la voz humana, bien, tiene que ser una ADC muy rápido, bien. O sea, puedo perder resolución, perdón, sí, puedo perder resolución, pero yo necesito tomar las señales, bien, como sea, y después lo podré arreglar de alguna forma, bien. Volviendo a la imagen anterior, tengo la señal analógica, bien, el ADC me va a tirar una señal digital paralelo, bien, o sea, me va a tirar un número, bien, en formato binario. Eso me quería aclarar y me estaba olvidando. Bien, entonces, yendo a esto, bien, o sea, son dos los parámetros principales que yo tengo que ver a la hora de seleccionar una ADC dentro de mi microcontrolador. Bien, los microcontroladores en líneas generales vienen con un ADC interno. Ahora vamos a ver cuál es el más común. Bien, hay dos más comunes, bien, pero bueno, después hay distintas variedades de Analog to Digital Converter, bien, conversores analógicos digitales, que me permiten jugar con este tipo de, eh, digamos, balanza, para decir, muestreo y resolución. Bien, o sea, hay conversores analógicos digitales que son muy lentos, pero tengo muchísima resolución. Para casos críticos es necesario, y para otros casos yo necesito mucho muestreo, mucha velocidad de captura de datos, pero la resolución puede ser muy baja, bien, pero yo lo que necesito es el cambio de ser rápido, bien. Depende de la señal que yo tenga que medir, bueno, es lo que vamos a seleccionar, bien. Entonces, resolución, bien, la resolución, como decíamos, es el nivel de que yo voy a subdividir mi tensión entre 0 y 5 voltios. Bien, acá tiene un ejemplo de una ADC de 3 bits. Bien, por ende, decir, 3 bits me lo va a dividir en 8. Bien, sí, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, 8. En 8 niveles lógicos. Bien, por eso tengo 3 bits. Ahora, si yo tengo un ADC de 12 bits, bien, va a ser más, bien, más niveles lógicos que yo tengo. Si no me equivoco, 12 bits son 64.000 y pico, 64.300 y algo. Subdivisiones, bien, por ende va a tener mucha más resolución. Puede que esto sea más lento o puede que sea rápido, bien, dependiendo la construcción en sí mismo. Bien, entonces, tenemos distintos tipos de distintas arquitecturas, por así decirlo, se llama así, distintas arquitecturas de conversores analógicos digitales. Bien, entonces tenemos en nuestros ejes, bien, el sampleo, bien, o en realidad el nivel de muestreo, bien, es una escala logarítmica, bien, y la resolución que yo puedo obtener. Bien, entonces tenemos delta sigma, bien, es bastante conocido, es bastante usado. Para instrumentación, bien. Después hay otro tipo de delta sigma, pero para voz, de audio y video, bien. Después, el más común de todos, bien, tiene una buena resolución, bien, o sea, acá podemos llegar hasta 18 bytes de resolución, que es un buen número, bien, eh, y hasta 1 MHz de sampleo, bien, por así decirlo. Tiene más, bien, podemos llegar a más, pero bueno, para adquisición de datos generales, o sea, estamos mostrando una temperatura, imagínense, no sé, de una impresora 3D, la temperatura eh, directamente con medir 1 por segundo ya estamos, bien, no hace falta, no hace falta más, pero bueno, lo podemos medir un montón de veces, así que no hay problema. Y después Pipeline, bien, es otro arquitectura que es mucho más rápido, bien, pero las resoluciones son más bajas, bien. Eh, Pipeline también acá no se dice, pero bueno, para la parte de radio o telecomunicaciones o radares se utiliza este sistema, bien, porque yo necesito medir muchísimas veces por segundo, bien, hablando en gigahertz, bien,
para poder obtener las señales que yo quiero, bien. Capaz que no tengo mucha resolución, pero lo que obtengo, bueno, es mucha velocidad, y que yo capaz lo que necesito es velocidad, no tanto resolución. Bien. Bueno. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, por ahora no. Ok. Bueno. Entonces. Se me fue el título. Este es el SAR. Bien. Se llama. Después le pongo bien el nombre. Pero es este mismo que tenemos acá. Que es el más común que está en todos los microcontroladores. Que lo que hace básicamente es tomar la medición, bien, e ir aproximando mi medición, bien, a el valor que yo he tomado. Bien, entonces, tomo una señal, bien, un valor analógico. Este valor analógico es una sola muestra, bien, de la señal que yo quiero. Bien, este sería una sola muestra, entonces si nosotros venimos de acá, sería una sola de estas rayitas verticales, bien, o sea, una sola muestra en el tiempo, que va a estar a tal voltaje, bien, si decimos de acá de 0 a 5 volts, y estará en 4.7, por así decirlo, 4.7 volts. Bien, entonces tomamos nuestra señal, nuestro voltaje, bien, lo almacenamos acá dentro del hold and sample and hold, bien, que básicamente ahora es esto, bien, es el voltaje de entrada, un pequeño capacitor y un amplificador operacional, bien retroalimentado. Ya está. ¿Qué hacemos con esto? Básicamente almacenamos, bien por así decirlo, almacenamos el voltaje por un periodo corto de tiempo, bien. Entonces, tenemos acá, bien, en el hold and sample, en esta parte, 4.7 volts, bien. Esta tensión la alimentamos a otro amplificador operacional, bien, y de un lado lleva 4.7 volts, bien. Operacionales creo que ustedes no vieron, bien. Básicamente lo que hace un operacional tiene que tener igual tensión en ambas patitas, bien. Es un poco más complejo, pero bueno, tiene que tener ambas tensiones igual en patitas, bien. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la potencia, bien, aumenta el voltaje de este lado de salida para obtener, bien, que de ambos lados tenga la misma tensión. O sea, siempre trata de tener que esta diferencia de tensiones sea cero, bien, que ambas tensiones sean iguales. Bien. Entonces, tenemos un comparador, bien, básicamente un operacional, que manda nuestra tensión, bien, y tenemos básicamente un comparador lógico, bien, que va a comparar digitalmente, va a ir aumentando, bien, mediante una DC, la tensión de este lado hasta llegar a la tensión igual, digamos, lo más aproximado posible, la tensión que tiene que llevar la, la tensión de entrada a través del conversor digital analógico, bien, esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero bueno, básicamente va a ir testeando tensiones hasta que esta tensión sea igual a esta tensión, bien. Entonces, si ambas tensiones son iguales, acá sale una tensión, sale un valor, bien, sale el valor lógico que nosotros queremos obtener. Entonces, si acá sí es 4.7 volt, bien, lo que hacemos es, bueno, entonces 4.7 volt representa tal número en binario. Bien. Entonces, lo que hacemos básicamente es, va haciendo comparaciones, subiendo la tensión, bien, hasta llegar a la tensión de comparación. Bien. Y después manda la señal, bien. Manda la palabra, bien, en binario, a nuestro microcontrolador o a otra parte del proceso que nosotros queramos. Bien. Esto está controlado por un clock, bien. Entonces, tenemos un pequeño clock que toma la medición, bien, o sea que básicamente te dice cerrar la compuerta, bien.
guardame una tensión en este capacitor y inicia todo el ciclo. Una vez que termina, cambia y se vuelve a repetir todo este ciclo. ¿Bien? ¿Se entiende o no? ¿Se comprendió o no? Sí, más o menos. Ahora hay una ejemplificación. Bien. Acá faltaría agregar, bien, que el clock cierra esta patita, bien, yo tengo la tensión de entrada, esto es dentro de este ya, bien, entre paréntesis, lo que aparece como ya. Bien, el clock cierra esto, hay una tensión almacenada acá y manda la tensión, bien. Este comparador operacional es distinto a este otro comparador operacional, son dos distintos, bien. Bueno, la explicación, digamos, el ejemplo más fácil sería así. Yo tengo en una balanza, justo cuando estaba buscando la información encontré esto, estaba muy bueno. Yo tengo una balanza, bien, o sea, lo que hace es ir haciendo comparaciones sucesivas. ¿Está? Entonces, yo tengo, por así decirlo, una balanza, bien, de un lado va a ser el voltaje de entrada, bien, de este lado es el voltaje de entrada. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, tengo la tensión de entrada, el peso, bien, de este lado, 45 kilos. Imagínense que son kilos. Va a ser mi tensión de entrada. Entonces, yo tengo un set de distintas pesas, bien. Tengo una pesa de 42 kilos, una pesa de 16 kilos, una pesa de 8 kilos, una pesa de 4 kilos, una de 2 kilos y una de 1 kilo. Bien. Entonces, hago la comparación. Bien. Mi peso, le pongo la más grande de todas, 32 kilos. Bien. Estoy por debajo, o sea, si yo pongo esta, Estás abajo. estoy más abajo, gracias. Más abajo que la tensión, o perdón, que el peso que yo puse del otro lado. Sí, perfecto. Bien. Voy a la siguiente, le cargo el siguiente. Entonces, del otro lado pongo un 1. Bien. Serían los bits que salen sería un 1. Bien, ahora le pongo una pesa de 16 kilos. 16 kilos más 32, obviamente me paso. Bien, con el peso. ¿Me paso? Sí, te De pasaste. pasar. Entonces, Trabaja como la forma de pasar de decimal a binario. claro, básicamente es eso. Pero muchas veces. Nada más. Entonces, eh, saco esta pesa, pongo otra pesa de 8 kilos, pongo otra pesa de 8 kilos. Está bien. Esta me queda en 40. Bien, en 40. ¿Estoy por debajo que 45? Sí, entonces ponele 1. Le pongo una pesa de 4 kilos. ¿Estoy por debajo? Bien, estoy en 44. Sí, todavía estás por debajo. Ponele 1. Le pongo una de 2 kilos. Me paso a 46 kilos. No, te pasaste. Entonces, no, Te pasas esa por pesa uno no ahí. pongas y la última pesa ponelo. Entonces, bien. Y ahí yo armé mi valor digital de un valor analógico. 45 yo lo pasé a digitalmente este valor. ¿Se entiende? ¿O se Sí, se comprendió un poco entendió. mejor? Sí, sí, se comprendió. Bien, o sea, Sí. esto lo que hace, bien, es lo que hace esta parte. eh, no tengo lapicito, pero bueno. Eh, acá está. Scribe. Lo que hace... Me mató. Esta parte de acá adentro. Bueno, le ponemos un cuadrado y ya está, más fácil. Transparente y en rojo. Y esto le ponemos 2. Bien, lo que está dentro de este cuadrado es esa comparación que hacemos. Bien, entonces yo tengo un valor de, por así decirlo, de 4, por así decirlo, inventamos. Dame un segundo.
¿Puedo insertar una tabla? Sí, puedo insertar tabla. Bien. Entonces, yo tengo un valor de... ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Cuánto tenía esto? Así hago el mismo ejemplo. 8, ¿no? No. 7, 1, 2, 3, 6, 4, perdón. 5, 6. No, está bien. 6. Y yo tengo 5, ¿no? Acá. No, está bien. 5 llegas hasta 32. Sí, 5 llegó a los 32, gracias. Ahí está. Estoy medio confundido ahí. Entonces, tendríamos, bien, tensión de 0 a 5 volts, por así decirlo. 0 a 5 volts. Bien, 0 volts, 0, 5 volts. Bien, entonces esto lo vamos a dividir en... turututun, ¿qué sería? 32 32. 31 con el 0. con el 0. 32, claro, pero no llega. 5,4. 5, me hace las cuentas, gracias. 5,4. Y porque tenés hasta Sí. el si tenés 5, 6 separaciones, Sí. eh, no, sí, son 5,4, son 5, casi 4. 5,4 y los otros. No, 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 la separación entre ellos, te estoy diciendo. Ah, y para si no lo podemos hacer, que yo tenga. Para, dame un segundo que lo paso a la calculadora. Eh, turututu. Ponemos la otra calculadora. Ah, bueno, explotó todo el celular. No, yo quiero pasar de binario, datos. Che, ¿dónde está cambio de unidades? Unidades, unidades, unidades. Tiempo. Sistema numérico. Bien, de decimal a binario. 10. Lo divido en 4. Bien, sí, en 4. No, 20. No, ya me fui. 30. Si yo pongo 1, 1, 1, 1, 1. Ahí está, 64, 63. Entonces, 63. Bueno, un segundo. Son 6, son 6 unos. Son 6 unos, que eso está bien. Entonces tendría que dividir 5 volts dividido 63 en 0,7. Bien. Entonces, es un 0,07. Espera, yo lo quiero. Si lo divido en 10 es mucho más fácil. Tiene 4 bits esto. 4 bits y es más fácil. En un segundo, tabla. Bien. Lo dividimos en 10. Bien. Entonces, esto sería dividido en 10. Puch, deme un segundo. 4 bits, 16. 16 números. Claro, 16. Entonces sería 5 volt dividido 16. 0, 0,31. 0,31 volts. Bien. Esto sería 0,31 volts en la segunda posición. Sería el doble, ¿no? No, al cuadrado. 63 va redondo.
0,63, sí. Espera. Estoy con la calculadora de celular que no es buena. O sea, es buena, pero... De noche, jodida. Sí, sí. Exactamente. Al cuadrado... 0,9... ¿Por qué me sale Punto 0961. 0,961? Sí, 961. Perfecto. Al cuadrado... Se me va haciendo más chico. Punto 0092. 0,092. Mm, Y al cuadrado es 4 ceros 85. no me está dando. No me está ¿No dando. tendría que subir el voltaje? Claro, tendría que subir el voltaje. No. Claro, porque estoy haciendo así. 0,31, bien, más 0,31. Esto sería 0,6. 0,62. Punto 62. Claro. Esto se le sumo Ahí no es 0,62 más 0,62. más 0,62, claro. Más 0,62 es un volt 24. Bien. Uno Menos mal, punto imagínense 4. hacerlo con 6 bits. Y más 1 con 2.48. 248. 2,48. Perfecto. Ahora si hago esta cuenta, más 1 con 2,4, me tiene que dar lo mismo. 0,62 más 0,31. Me está faltando un volt. Me está faltando un... Me está dando No, 4 y la medio. suma de los tres anteriores no te puede dar el total al de anterior. Claro, no puede dar. Es como... Siempre es la suma de los anteriores más 2 veces el último. Más 2 veces el último. Claro, y ahí me estaría Acá. faltando más No, ahí 0,30. estaría. Sí. Y ahí estaría en 4,96. 4,96. Sí, 2.48 el doble. perfecto. 0,1, bien. Bueno, está bastante aproximado. Sí, porque tengo que pasarlo a... Es el doble. ¿Sí? Espera, dame un segundo. Sí, por las dos quiero chequearlo, ¿viste? 0,31 por 2 por 2, 0,62 por 2 de vuelta, una cosa, por 2, 4,8, y si de vuelta lo hago por 2, 4,96. Sí. Sí, Claro, pero si vos dividiste 5 dividido 16, ahí sí te da 5 volt en el final. No sé si querés llegar a hacer eso. no, lo quiero hacer dividir. No. Porque si dividís 5 volt en 16 te da 0,3125. Y eso sí, si lo multiplicás por 2, por 2, por 2, por 2, te da 5. Ok, tenés razón. Mirá, Claro, los dividido en puchitos. 16. Sí, es 0 Claro. 0,3125 por 2, dividido por 2, por 2, por 2, te da 5 volt. 5 dividido 16. Con 0,25, claro. Claro, ese restito te llega, Ahí en vez de está. 4,96 te da 5. Por 2. Perfecto. Por 2, 0,625. Bien, ahí está. Por 2, 1,25. Claro, no me da 1,24. Por Y- 2, 2,5. Y Y por por 2, 2, 5. por 2, 2,5. Bien, ahí está. Y ahí está. Yo ya me estaba volviendo loco, decía que. Bien. Ahí Ortolani hay- mi apellido, profesor. ¿Eh? Ortolani mi apellido. Anótelo, Apellido, por favor, ahí. sumo un puntito, ¿eh? Claro, Ortolani, muchas Ortolani. gracias.
Dale, buenísimo, gracias. Bueno, ahora está. Entonces, yo dividí mi tensión entre 0 y 5 volt en 16 posiciones, bien, para hacer una escala binaria. Bien, y díganme un voltaje, bien, cualquiera, entre 0 y 5 volt, cualquiera, imagínense uno. 2 volts. 4. Bueno, 2 volts, bien, 2 volts. Bueno, ahí el primero que puso, 2 volts. Bien, entonces yo tengo que hacer mi comparación. ¿Cómo iría sumando? Bien, acá, 2,5 es mayor que 2 volts, sí, entonces no va, 0. 1,5 es mayor que 2 volts, no, 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 entonces menor. va. Bien, 0, si sumo 1,5 más 0,625 es mayor que 2 volts, no. No. espera, 0,25. Vamos a hacer las cuentas bien. Sí, Ya, es mayor. más Ah, no, no, no. No, no. 625. No, me da 0, sí, va. 1,875. Bien, está el puchito. Si yo le sumo esto, le sumo en los 0,35, 0,31, disculpa. Ahí nos Eh, pasamos. Ahí te pasás. Bien, Sí. entonces en una DC de 4 bits, este es tu valor digital. Bien, llegás a. Te hace una aproximación digital, digamos. Te hace una aproximación digital, bien, pero ahora, ¿qué pasaría si yo tengo, por así decirlo, 10 bits? Bien, Y el porcentaje de error va a va a ser, reducirse. va a reducirse un montón, bien, ¿está? ¿Se comprendió? ¿Mejor ahora? Después de toda Sí, sí, sí. Sí, ahora sí con la larga lucha. O sea, por eso es, a mí, si yo quiero tener mayor resolución, bien, o sea, aproximarme más a mi valor medido, bien, eh, el valor en realidad, el valor de entrada, el voltaje de entrada, si yo me quiero acercar lo máximo posible para que sea igual, yo tengo que tener mayor cantidad de bits, bien, mayor cantidad de bits a la hora. Matías, entonces, haciendo la mecánica sería dividir el voltaje por la cantidad que nos dé el valor decimal de la cantidad de los bits que hagamos Ujú, y después solamente es pasarlo a decimal el valor que tengamos nosotros, la aproximación. claro, sería esa. Entonces, después Así. por el otro lado, bien, por el bus, básicamente, en el diagrama este no está, no está. No, sí, en el diagrama es este sería. Me saldría por este bus, bien, este output, me saldría este número. 0110, bien. La palabra 0110, bien. De acá. Sube la resolución, es 0,31 volt. Más aproximado que eso nunca vamos a poder encontrar en Claro. este. Ahora, si vos le subís más la resolución a tu ADC, ¿no? Le Claro, pones 10 bits, bien. 10 bits serían 2 1024. por. Sí, 1024. 1024, bien. 1024. Entonces, si vos lo dividís por 1024, vos tenés saltitos Sí, de sí. 5 volts. 1024 posiciones entre 0 y 5 volt. Claro, tenés saltos o incrementos entre 0,0048 volts, bien. ¿Entendés? Está. Tenés para Para jugar. rato, claro. Pero el tema es, vos decís entre 0 y 5 volts. Ahora, si yo quisiera medir, ¿no? Tensiones entre 0 y 10 volts. Bien, en este caso. Eh, tengo, tengo incrementos mucho mayores. Claro, el doble. El salto, El claro, doble. el doble. Bien, entonces si yo me quisiera acercar a esos 2 volts, me quedo por lejos. Bien, entonces también depende la tensión de entrada que yo tengo, de lo que yo quiero medir. Bien, si tu amplitud es de 0 a 10, bien, capaz Es que que ahí estamos entre la unidad de medida que tenemos mínima para tomar y la medición que tengamos que hacer.
Claro, claro. Entonces, esa relación también Esa relación tenemos que... cuenta. Eso es lo que vos vas a pedir para tu ADC. Bien. O sea, si vos tu señal, bien, salta entre 0 y 1 volt, bien, y tenés un ADC de 10 bits, medís lo que vos quieras, por así decirlo, bien. O sea, entre 0 y la tensión máxima que puede llegar tu señal es 1 volt, bien. Ahora, si es entre 0 y 100 volt, bien, tenés saltos grandes, bien. O sea, hay data que vas a estar perdiendo. Bien, ¿se entiende eso? O sea, Sí, sí. no voy a llegar. Bien. Esa es la parte de la resolución. Bien, o sea, También es lo que vos querés ver, los cambios, qué tan bruscos querés que sean, tan bruscos o tan suaves sea la curva. claro. O sea, el tema es, yo puedo acercarlos, bien, bastante. Está mi resolución. Pero el tema es, si yo hago muestreos, bien, en esta curva, está, ahora les digo cuál es el límite, bien, pero si yo hago un solo muestreo en esta curva, bien, no tantos muestreos como acá, hago uno solo, yo pierdo un montón de información también en el tiempo, bien, si hago un muestreo por segundo, entre medio de un segundo, esta curva puedo tener cualquier forma, bien, yo no sé qué pasó acá en el medio, yo tomé un solo punto, entonces ¿qué me conviene? Tener buena resolución y tener muchos muestreos. Mientras más muestreos, esta curvita en mi forma digital se va a parecer mucho más, bien, la forma digital se va a parecer mucho más a la forma de la curva real, bien. Entonces, teóricamente, bien, por Naismith, bien, Naismith nos dice, en un ingeniero inglés, que mínimo, bien, nuestro muestreo tiene que ser el 2 veces la frecuencia, bien, de lo que vamos a estar midiendo. Entonces nosotros tenemos que saber con qué frecuencia viene nuestra señal, bien. Entonces imagínate que venga una señal sinusoidal, bien, de 100 Hz, bien, de 100 Hz. Entonces, si yo tuviera que medirlo, lo mínimo que me dice, tengo que medirlo 2 veces, o sea, el doble. Bien, tengo que medir un punto en el alto y un punto en el bajo para saber que pasó algo en el medio, hubo un cambio. Bien, entonces, puedo medirlo, pero bueno, no va a estar sincronizado. Yo puedo más o menos tantear el valor y digo, bueno, está bien, está pasando una señal sinusoidal de 100 Hz, bien, pero bueno, yo tengo que medirlo a 200 Hz, o sea, tengo que medirlo 200 veces, bien, por segundo, para obtener 2 puntos nada más en mi curva. ¿Qué es lo normal? Lo que nos dicen los fabricantes y los ingenieros experimentados y todo, que la relación sea de 10 a 1. Bien, si tu señal es de 100 Hz, vos lo tenés que medir a un kilohertz, bien, o a 1000 Hz, bien. Así nosotros obtenemos una buena forma de la curva, bien. O sea, nos acercamos bastante a lo que sería la realidad. Ese es como que sería el límite, bien, más real. Bien, el teórico es mucho más, pero el límite más real sería 10 veces a 1. Entonces yo tengo que medir una señal de que viene a una frecuencia de, no sé, 1 MHz, lo tengo que medir a 10 MHz. Así Eso que va, eso va a hacer que la palabra que salga en el output sea de mayor cantidad de letras, digamos. no, vos vas a tener mayor cantidad de palabras en el tiempo. Ah, Es palabra, distinto. O sea, el largo de la palabra te lo va a dar la resolución. Bien. la Y resolución. la cantidad de palabras, bien, esto es una palabra, te lo va a dar la cantidad de palabras. O sea, ¿con qué frecuencia salen estas palabras del ADC? Ese sería el sampleo, bien, o el muestreo. Bien, en inglés es sampling. El muestreo. El, el caso de 10 volt, por ejemplo, sería una palabra de ocho números, en el No, caso o doble. sea, yo tomé en mi curva, bien, poner que acá es 5, disculpa, volvemos acá así que hay mismos valores. Yo tomé
una sola muestra en el tiempo, una sola de estas barritas. ¿Está? Una sola muestra. Ahora paso un lapso de tiempo, bien, y yo vuelvo a repetir esta operación. Entonces capaz que pasó de 2 volt a 2,5. Bien, entonces vuelvo a hacer esta operación para llegar a la tensión. Bien, entonces yo voy a obtener en el tiempo ¿cómo se dice? Voy a tener otro número en el tiempo. Bien, o sea, acá voy a tener la palabra. ¿Eso se llama palabra? Ese número. Sí, o sea, se le dice palabra, bien, pero sería mi secuencia de bytes, bien. Ok. O sea, Pero nada que ver con lo que es la palabra en formato no, digital. se le dice palabra en bytes, bien. Ok. O sea, Lo- tomen tu número en bytes, bien. Está bien. Cuando cambie ese voltaje que me diste, obviamente la palabra va a cambiar. Ese 1000, Va a ser, claro, otro. otro, bien. Es otro, bien. O sea, lo que podemos hacer sería... estoy pensando. Bien, si yo dibujara... Bien, hago una diapositiva acá nueva. Duplicamos esta. Bien. Yo tiro la función esta, ¿no? Para hacerlo rápido. Bien. Entonces, tomamos... Bien. Insertar. Voy a poner 2 tablas. Bien. ¿Les parece si tomamos 5 tensiones? Cinco tensiones tomamos. Tomamos 5 tensiones. Esperen, borramos esto. Quería poner 2 y... Bien. Y copiamos esto. Esto que está acá. Bien. Estos parámetros los tomamos. Tomo esto y tomo esto. Bien. Esta va a ser mi tabla de... Bien, mi tabla de referencias y mi tensión va a ser acá de 0 y 5 volts. Bien. Vamos a hacer un ADC bien a lo... Bien manual. La tensión máxima acá va a ser 5 volts. Bien. El pico este va a ser a 5 volts. Bien. Y acá 4. Bien. Esto... Bien. Y esto... Cero volts, ¿bien? Está. Nuestra señal va a estar entre 0 y 5 volts, ¿bien? Entonces, ¿cuánto dicen que más o menos está la primera muestra? Tienen aproximadamente entre acá entre 0 y 5, ¿cuánto estaría? 3. 3 volts. Bien. Siguiente, en la segunda muestra. 4,8. 4,8 yo diría este. No, ya está muy arriba, 4,8. 3,5. Pará, sí, 3,4 3,5. también. Sí. 3,5 volts. En el otro no peleando. 3,8. 3,8 volts. Bien. En el otro decimos que toca ahí justo. 5, bueno, sí. Como en la primaria le corremos. Ya está, tocando 5. 5.
Y el siguiente, Los 5 dígitos basculantes. sí, y este le decimos 3, Y ahí volvió a. Sí, 3,6. claro. 3,6 volts. Bien. Yo de este lado voy a poner las palabras que salen, bien, las tensiones en... ¿qué valores saldrían? Bien, pero en Pero ahí no binario. dice, 6-0 y 1. ¿Cómo? ahí no hizo una división Mm, equilibrada del tiempo, digamos. Tomó cualquier valor muy próximos al pico. Ah, claro, tomé valores muy próximos al pico, tenés razón. Bueno, entonces tiene razón Mario. No, Marcelo, perdón. Sí, sí, no, Mario, Eh, Mario. Lo próximo al pico es eso. bueno, va, tomamos acá, primero de este Ah, lado, bueno. ¿bien? Y después hacemos otra medición en otro lugar, ¿te parece? Eh, Bien, entonces, si yo tomo, bien, solo un pedacito de esta onda, bien, ¿pero cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 15, o 3 veces más de esto. Bien, bueno, ahí está. Después hacemos otros salteados, o qué pasaría si tomamos en distintos puntos, bien, para ver el coso. Tomamos una sección, nada más, de nuestra curva, bien. Entonces sería 3 volt, ¿en cuánto estaría? ¿Qué número tendría en binario? Acá. Saquen sus calculadoras y vayan tomando de a uno. Que alguien vaya haciendo las cuentas y... Sería 2 más 1,25. Te pasaste. Más 0,65. Te pasaste. 3, 3, 1, 2, 5. 2,8. 2,8 es 1,001. Bien, le agregaría acá. ¿Cuánto fue el valor aproximado? Bien, disculpen. Esto es 2,8125. Bien, ahí hay un error. Esperen que achico esto un toque, sí. Bien, y le ponemos ahí. Y el siguiente, ¿alguien lo calculó? Más 1,25. 3,7, ya me pasé. 0,325. Está bien. Más 0,3125. Bien, esto es 3,4357. Bien, y esto tomé 1, 0, 1, 1. Bien, 0,28. Sí, acá sí, sería 1,25 más 0,3125. No, espera, me pasé acá. No, esto sería 1100. Bien. Y esto es 3,75. Bien, esta es la diferencia. Ahora sacamos la diferencia. 5 volts. Bueno, 5 volts es 4 111. unos. 4 unos. ¿Y 3,6? ¿Alguien lo hizo? 3,6 es 3,5. 0,6. No, te va a dar 10, 11 porque el único
Estás muy cerca y no hay 0,30. Ah, pará. Sí. No zafás. Te pasás con ella el segundo y 0,10,11, sí. 0,10,11. 1,10,11. Bien, la diferencia acá es 3,4775 y esta la diferencia es 0 acá. Bien. Entonces, insert row above. Bien. Acá va a ser bin. Perfecto. En binario, obviamente, la palabra en binario. Y este va a ser la diferencia. Bien. En voltaje. Lo aproximado en realidad. Lo aproximado. Bien, el valor aproximado que está cerca. Es desde el aproximado hasta el bin, el bin con B corta, todo lo que entre ahí es lo mismo. ¿Binario no es con B corta? ¿Con B larga? No, el bin Ah, el de main de... Ya me el estaba B haciendo. in. Sí, voltaje de entrada. Así es más fácil. Sí. El voltaje de entrada, ¿bien? Bien. Entonces, yo tomé solo de un pedacito. Bien. Y aún así tengo. Bien. Puedo, si yo quisiera, bien, estos números, yo después los puedo mostrar y armar esta gráfica y armo estos primeros 5. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo en esta gráfica tengo menor cantidad de puntos? Bien, o sea, no tomo, voy a tirar unas líneas locas ahora. Tomo ahí esto, lo pongo coso. ¿Les parece que lo pongo? Le voy a poner en verde, en azul. Bien, en azul. Tomo en esta. Tomo... ¿No es equidistante en el tiempo? Tendría que ser. Bien. Hacerlos en los valores pares. Salté dos, bien. El primero salté, el segundo salté, el tercero no, cuarto no, quinto no, sexto sí, En el noveno. ahí. Bien, espera que lo ponemos en rojo, es más fácil en rojo. Igual en azul quedó bien. Y por último, me queda el último. Bien. Entonces yo tomo estos 5 valores, bien en el tiempo. Bien, entonces, tomamos de la posición 1. Este era, ¿cuánto dijimos? 3.8. Bien. Siguiente valor, ¿cuánto le dicen? 3 volt. 3 volt. Siguiente, acá, ¿cuánto dicen este tercero? El tercer valor. ¿De qué número estaría cerca? 5. El tercer valor ¿Sí? 5 volt. 1,5. 1,5. Después este otro, 2,5, poder. 2,5. Y este otro, 2. 2,9 para que no se compare con el 3 al lado. ¿Cuánto? 2,9. 9. 2,9, perfecto.
Bien, entonces después volvemos a pasar esto. 3 volt era esto. No, 3 volt es 0,1. Después 3,8, ya yo reciclo. Bien, y la diferencia era esta. Bien, 1,5, ¿cuánto sería? 1,5 es, ya te lo digo, es 0,1. 0,1, 0,1. 0,1. Bien, no sé cuánto sería la diferencia. Ahora le ponemos. Y en el otro 2 2,5, volts 1. 1. Y 2,95. Es 1, 0, 1. ¿Y cuánto es? 2,9 nada más. Sí, Entonces 0. listo. Listo, sería. ¿Y el valor que llega hasta aproximado? No, no saqué el aproximado, lo sacaba Ah, mentalmente, por listo. suma, claro, 2,5 más 0,6, Cero, pero cinco, después, perdón, cero, no, perdón, tres. es 2,9, sí, 2,9 es eso. Sí, acá es 2,8125. Bien, este 2,5 la diferencia es 0. Y en este 1,5 es 1,25 más Perdóname, en el último es 1,001, 1,001. claro, porque es 0,1. 2,5 más 0,31, Ahí me te pasé. va a dar 2,81. Em, y en este 1,5. Es Y este sería 1,25 más 1, 0,3125. Ay, me paso. Me paso. Es 1. es 0, es 100. Sí. Sí, sí. Me pasé. Claro, pues 1,5. Claro, Es, es más de 0,25. es 1. Y acá me queda 1,25. Bien, lo que yo tengo. Esto es en voltaje. Bien. No, pará. 1,25 no es la diferencia. No, no, no es la La diferencia. diferencia es Es la punto 25. punto 25. Sería el valor aproximado. El más aproximado para llegar a este valor. Entonces, el aproximado es 2,5. Si Ah, lo ponemos por sí, diferencia sí, o por 2,5. aproximado. Tenés razón, original. Ahí está, 2,5. Bien. Y la diferencia, bueno, sería la resta entre este y este. Listo. Bueno, después lo podemos hacer, pero... sí, hago una cosa y después hacía 2 cosas al mismo tiempo. Disculpa. Bueno, pero si tuviéramos que solo tomar 5 mediciones en el tiempo, bien, si yo tuviera que de vuelta graficar esta curva, bien, se va a aparecer, pero bueno, pierdo muchos detalles entre el medio, bien. O sea, imagínense, yo pongo Y acá, fíjate que no toca la arriba. ponerle que viene desde acá, ahí. Miren que lo hago. ¿Cómo es esto? Polilínea, polilínea. Ahí, ahí, ahí y ahí. Y se me fue. Viene de ahí, no sabemos cómo viene del otro lado. Bien. Le pongo 2 y le pongo el panorama. No. Hago que se vea. Medio violeta ahí. No, no se ve violeta. Solo se ve el rojo. Somos la gran mayoría hombres. Claro. Rojo, blanco, negro, azul, celeste, rosa. Rosa. Y ya No, si está. no negro, negro. Ya está. Si tuviéramos que verlo. Ven, entonces, si yo tomara pocas muestras en el tiempo,
ven como, si yo lo tuviera que dibujar, dibujo esta línea, ¿bien? Está. Puedo tener mucha resolución, pero pierdo datos en el medio, pierdo puntos, ¿bien? ¿Se ve eso? Porque yo tengo que samplear muchas veces en mi señal. ¿Se comprende Puedes eso? tener una medición súper exacta, pero fuera de sampleo. Claro. O sea, un ADC bueno, que tendría que tener mucha resolución y mucho sampleo. Bien. En la realidad es totalmente contrario. O sea, puedes tener mucha resolución, pero pocas muestras por segundo. Bien. O muchas muestras, pero poca resolución. Bien. Entonces, hay ADCs, por ejemplo, el de aproximación, el SAR, es bueno para uso general, entonces está bastante, o tengo mucha resolución, bien, considerable, y tengo mucho sampleo, puedo tener muchas muestras. Al tener mucho sampleo, podés como eliminar un poco el error que tengas de medición. Claro, claro, porque pasan cosas en el medio, bien, como en este gráfico, pasan cosas en el medio, bien, que vos no las registrás. Capaz que acá en el medio hay un pico y vos tenías que detectar ese pico y lo perdiste. Bien, no sé, o ruido, eh, o información importante que perdés. Bien. Claro, pero si le metés bastante sampleo, por Ujú. más que no seas muy exacto, y vas a estar más parecido a lo que es que en vez de que tenés mucha exactitud, pero pocas tomas de variables. Claro. También hay otro problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tu señal, viene la DC mide entre estos voltajes, y vos tenés un pico o parte de tu señal sale fuera de los 5 volt? Va a 6 7 volt, 8 volt. Bueno, tu ADC lo va a medir como 5 volts. Bien, entonces perdiste información. Capaz que tu curva va por acá arriba también. Sí, vos Se lo tomás tomando como plano. Claro, y lo decís, está como plano, bien. ¿Vieron qué pasa en los micrófonos? En los micrófonos es muy común. Te sale un ruido horrible y que queda arriba, bueno, es que es información que se perdió. Bien, el ADC no lo toma. Bien. Pero eso no sería un error de tu fuente de información que te pasaste del voltaje al cual está preparado. Eh, sí, el tema es que, bueno, el ADC lo podés configurar para esas tensiones. Bien. Para un cierto rango de tensiones. Y tu señal puede venir justo en otro. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Yo puedo aumentar ese rango de tensiones, pero los saltos, bien, como vimos acá, los saltos Van estos, a cambiar los saltos. claro, se te hacen mucho mayores. Entonces vos decís, bueno, es una solución de compromiso. Yo necesito, está bien, tener buena resolución, pero en este rango, entre 0 y 5 volt. Todo lo otro, bueno, está bien, lo pierdo. Bien, igual hoy en día hay otros ADCs, bien más complejos, que vos haces dos muestras al mismo tiempo, bien. O sea, tenés dos ADCs con distintas ganancias, bien. Entonces, tenés toda la resolución, bien, no sé, ponele 24 bits, por así decirlo. 24 bits entre 0 y 5 volts, perfecto. Y después tenés otro que justo arranca de 5 para arriba, bien, de 5 a 10. Entonces, ¿qué hace? Te suma las dos respuestas, bien. Tenés las dos ADCs corriendo, entonces, cuando ve que pasa de un campo, bien, pasa de un lado a otro, bien, o sea, llega a 4,8, ya activa el otro y empieza a medir con el otro también, por si la señal se pasa. Entonces, ¿Pero lo activa o sigue midiendo si no cero? no, claro, el otro mediría el máximo, bien, tenés dos ADCs en paralelo. Pues el ADC alto, digamos, siempre, digamos, se activa al mismo tiempo que el otro. No es que se activa cuando pasa la señal. Está en cero, suma un cero. Suma un cero, siempre suma un Listo. cero, bien, Y está. eso lo podés poner con menor cantidad de bits, si querés. Sí, pero lo que haces podés sumarlas.
lo que podés sumar son las palabras. Por ejemplo, vos tendrías, no sé, de acá. Lo que hace básicamente es, tenés dos. Uno para cierta ganancia y otro para otro tipo de ganancia, ¿bien? Entonces, si vos tenés, imagínate, Lo que yo te digo es, puedo tener 8 bits para la parte de 0 a 5 ujú, y 4 bits para el máximo. claro. Entonces después te suma los dos resultados, ¿bien? Al final, Claro. y vos recibís un solo número, ¿bien? De otro lado. Entonces vos tenés 4 de un lado, bien, para el ADC1, te va a dar el ADC1. Esto ya es anecdótico, bien, lo que les estoy contando, pero para que sepan que existe. El primer ADC te va a dar esto, ADC1, bien, y el segundo ADC te va a dar el otro, bien, el otro lado. Y después lo suman, bien, entonces te va a dar un resultado. Entonces, pero la ventaja es que capaz que vos tenés el ADC, bien, el 1 que va de 0 a 5, capaz que tiene 10 bits de resolución, bien, o para acá, ¿cuánto puse? 7, 8 bits, y el otro tiene 4 bits, y no te molesta. Capaz que el otro, bueno, detectás que hay algo, pero dentro de ese rango de tu dato no te va a interesar. Pero bueno, es todo una ciencia, bien, toda la parte de adquisición de datos. Con que les quede cómo funciona una ADC, yo ya estoy contento, bien, yo ya estoy feliz. Bueno, ¿entendieron cómo funciona una ADC? Este tipo, bien, el de aproximación. ¿Cómo hace la aproximación? Bien. Después, los otros ADCs funcionan de formas distintas, pero básicamente hacen lo mismo. Bien, toman un valor analógico, bien, una tensión analógica, y después del otro lado del ADC te va a tirar un número digital, bien, una palabra en binario. Bien, ¿cómo lo hace en el medio? Bueno, cada uno tiene sus trucos. Bien, hay algunos que aplican pasan del dominio del tiempo a la frecuencia, bien, otros que tienen muchos ADCs chiquititos encadenados, bien, de baja resolución, y después te tiran un resultado, hacen una sumatoria digital, bien, es distinto, es variado. Si quieren pueden verlo, les puedo poner algunos links de los distintos tipos, pero bueno, el más común es el SAR, que se utiliza en microcontroladores. Van al Arduino, tiene uno de aproximación, el que tenemos nosotros, el STM32, tiene uno de aproximación, bien, es lo más común, bien, porque para fabricarlo para fabricantes es sencillo. Después tenés los otros, bien, los Delta Sigma, bien, que son muy buenos, porque tenés muy buena resolución y una buena velocidad, bien. Después tenés los pipes, pues hay uno más, slope, bien, básicamente es una rampa de subida o una rampa de subida y bajada, bien, hay distintos tipos. Pero bueno, cada uno tiene sus aplicaciones. Para uso general, lo que vamos a usar en el día a día, con uno de aproximación, resolvés el 80% de tus problemas. Que te diría el 95% de tus problemas día a día, con eso lo resolves. Pero bueno, lo importante es esto. Del ADC entra una variable analógica, bien, hay un proceso que lo convierte digitalmente, bien, y después te tira la palabra, bien. Eso sería como en resumen. ¿Dudas, consultas? ¿Críticas, halagos? No, porque como siempre hay que mirarlo y de vuelta y analizarlo de vuelta. Ok. ADCs hay muchos tipos. Pueden buscar, es interesante ver cómo funcionan cada uno. Pero la estructura básica son todos iguales, bien. O sea, entras, se almacena la tensión, bien, se hace la cuantización, se llama esta parte, bien, que básicamente se le pone un valor numérico y después te escupe el resultado por el otro lado, bien. Y todo esto controlado por un reloj. Este reloj puede ser el reloj principal u otro reloj
de microcontrolador, bien, de distintos lugares de microcontrolador, que ya lo vimos eso. Bueno, no, sería eso por hoy. No sé si alguna duda, consulta, por eso nos estamos. ¿Significa SAR? ¿Qué significa SAR? Succexive, no me sale la palabra en inglés, approximation. Bien. O sea, sucesiones, aproximación por sucesiones sucesivas. Bien, esa sería la palabra. Por eso. Aproximaciones sucesivas, bien. No me sale justo la palabra en inglés, dame un segundo que lo busco. ¿Cómo se pronuncia? Successive Approximation Register. Bien, esa no me sale la R. O sea, registro de aproximaciones sucesivas. Ponemos acá, que se me había borrado y después... Sucesivas. Bien, no me entra el título. Bien, ahí estamos. Bien, registro sería al revés en español. Generalmente, si uno sabe el nombre de se aproxima bastante a lo que quiere, a lo que ocurre con el diagrama en bloques. Por Claro. eso pregunté. No, está bien. Recordando, Lo tenía anotado. Bien, y cuando copié las diapositivas, copié los títulos. Bien, cuando yo voy armando, voy copiando los títulos y todo. Y lo borré sin querer. Entonces dije como que pero bueno, son registros de aproximaciones sucesivas. No me acordaba la R, siempre te digo, aproximaciones sucesivas y ya está. Así que bueno. Pero bueno, bien la aclaración. Bueno, ¿algo más? No sé, si no ya están...